Platón y Aristóteles también se preguntaron por la renovación del peronismo. Bueno, quizás no tanto así, pero es bastante probable que el general Perón haya pensado en eso cuando los leyó. Los clásicos griegos vieron una Atenas destruida y corrompida. Como los mitos no alcanzaron a explicar las desgracias en las que habían caído, fueron más allá y comenzaron a pensar posibles soluciones al caos que gobernaba sus ciudades. La teoría política aparece no solo para explicar, sino más bien para dar manual, guía y por lo tanto una verdad sobre la gobernanza del poder incontrolable de la naturaleza de los hombres. Desde Atenas hasta Barbie, la obsesión por conocer al hombre y saber cómo gobernarlo en el momento justo en el que los dioses nos sueltan la mano. ¿Qué tiene que ver todo eso con la renovación del peronismo? Arrancamos. Si te digo que pienses un rato en el siglo V a.C., seguro estás pensando en un Olimpo lleno de soldados, putos y frutas que ya no existen. Lo mismo vio Platón y se indignó un poco. Atenas experimentaba un periodo de esplendor cultural y político conocido como la Edad de Oro, pero para los años 30 se fue todo al chori y entró en guerra con Esparta. Este contexto influyó en la reflexión filosófica de Platón, quien vivió durante este periodo y fue testigo del declive de la democracia ateniense. Platón, discípulo de Sócrates, se sintió impactado por la condena y ejecución de su maestro, lo que lo llevó a cuestionar la naturaleza de la justicia, la moral y la política. Fundó la Academia de Atenas, que se convirtió en un centro de enseñanza filosófica. Aristóteles, que nació en el siglo IV a.C., fue alumno de Platón, pero su enfoque filosófico cambió un poco y más tarde se convertiría en el tutor de Alejandro Magno. Su contexto incluyó la caída de Atenas y la ascensión del Imperio Macedonio. Inventó el Liceo y escribió Bocha también. La inevitabilidad del caos y la crisis fueron cosas pensadas por filósofos y dirigentes de todas las épocas. La pregunta sobre cómo gobernar a los hombres en esas horas parte de un fundamento universal, ¿acaso una especie de verdad? No es como dice Perón, bajo qué forma los hombres siguen a los líderes, digamos, no importa cuál es la forma de gobierno, sino, más que nada, de qué están hechos esos líderes. La renovación del peronismo tiene como primera pregunta ¿cuáles son las virtudes de praxis y conocimiento que tienen nuestros líderes? Al principio todo era perfecto. Y en un momento, el mundo comenzó a girar para el otro lado. Así comienza la fábula que usa Platón para explicar lo que diferencia a un normie de un político, un pastor de un rey. Es que en el momento en el que los dioses abandonaron el universo, dejaron de cuidarlo y todo tiende al caos. Es en esos tiempos que el hombre abandonado va a tener que cuidarse a él y a los suyos, protegerse de las fieras y darse alimento. Esta forma mítica de narrar la crisis de la democracia ateniense concilia enfoques cosmológicos y ontológicos, explicando cómo, en los ciclos de abandono, el universo no puede remediar girar en el sentido contrario, porque no puede evitar el cambio. Comportarse siempre idénticamente y del mismo modo y ser siempre idéntico a sí mismo es algo conveniente solo a los más divinos de los seres. La naturaleza corpórea, en cambio, no pertenece a ese orden. Pensar al hombre político como un pastor es cosa de otros tiempos más tranquilos, es más bien cosa de dioses, porque el político es un hombre que actúa en una era imperfecta, necesario por el abandono de los dioses. Sus conocimientos no serán tan seguros ni tan perfectos como el de los dioses, pero ese solo es el punto de partida. ¿Qué es lo que tiene que saber el político? La justa medida de las cosas. Heredero del impulso socrático, descubridor de los principios básicos de la vida política, el filósofo ateniense inaugura una larga tradición del pensamiento occidental que defiende la íntima relación que existe siempre entre la política y la filosofía, así como entre la política y la ética, obsesionado en fundar un orden moral para la realización de la virtud, comprendida como virtud a esta aspiración ideal y utópica de una mejor organización social y política de la polis. Platón la llamará justicia. El concepto de la justicia se vincula estrechamente con la teoría de las ideas de Platón. Fácil y corto, para Platón hay un mundo sensible y otro de las formas. El mundo de las formas habitan modelos ideales, pero esas formas aparecen en el mundo sensible de maneras imperfectas.
Y parte de acá para decir que el conocimiento es sobre las formas, por lo que aquí aparecen las implicaciones éticas al sugerir que la perfección y la justicia deben buscarse en el ámbito de las formas más que en el mundo sensible. Lo mismo le ocurre al político. En la República describe la justicia como una virtud intrínseca que reside en el alma del individuo y en la estructura de la ciudad ideal. La justicia en el individuo se refleja en la armonía entre las tres partes del alma: el apetito, el coraje y la razón. Platón argumenta que la educación es esencial para cultivar la justicia en el individuo y en la sociedad. La formación filosófica y ética, según Platón, capacita a las almas para buscar el bien común y reconocer la verdad, contribuyendo así a la estabilidad y la armonía social. Para Platón, la clave radica en la construcción de una ciudad-estado perfecta, una utopía guiada por filósofos reyes. Estos líderes, según Platón, deben ser individuos dotados de una sabiduría excepcional y una profunda comprensión de la verdad. Su autoridad no se basa en el poder militar o en el linaje, sino en la capacidad de discernir lo que es verdaderamente bueno para la sociedad. El modelo de la república ideal de Platón se compone de tres clases: los productores, los guardianes y los gobernantes. Los productores son los encargados de proveer bienes y servicios. Los guardianes defienden la ciudad y los filósofos dirigen. Esta jerarquía refleja la estructura del alma individual, según Platón, donde la razón debe gobernar sobre los apetitos y las emociones. Así como el alma está compuesta por tres partes, también el Estado está compuesto por tres estamentos. Lo interesante son las mutuas relaciones que el filósofo establece entre las partes del alma y el Estado. La parte racional del alma coincide con el estamento gubernamental de los filósofos, la parte irascible con el estamento de los guardianes y la parte apetecible o concupiscible con los estamentos productivos. Platón cree que todas estas partes son condición de posibilidad de la existencia de la polis, no pudiendo alterarse las jerarquías que la sabia naturaleza ha establecido entre ellas. Se entiende entonces que para el filósofo sea la justicia la virtud suprema, en tanto hay justicia cuando cada uno y cada estamento ocupa el lugar que le corresponde por naturaleza. Quizás en respuesta a su maestro, Aristóteles va a discutir la teoría de las ideas. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y su maestro, que la esencia es lo que define al ser, concibe, a diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma que está unida inseparablemente a la materia. Para Aristóteles, los universales residen en las cosas particulares, in re, y no son previos a ellas, ante rem. Por ejemplo, la salud no existe por sí sola, sino como un atributo en los seres individuales que son sanos. La virtud y la justicia también estarían en las cosas, en los hombres y en el alma. La filosofía política de Aristóteles se centra en la polis, la ciudad-estado, como la unidad fundamental de la organización política. Para él, la polis es el entorno natural donde los individuos buscan la realización de sus potencialidades y la consecución de la virtud. La búsqueda ética de la felicidad, esa eudamonía individual, está intrínsecamente relacionada con la vida en comunidad y la participación en la polis. La política es vista como un medio para fomentar la virtud y la eudaimonía en la sociedad. A diferencia de Platón, Aristóteles no aspira a construir una utopía ideal, sino que examina las diversas formas de gobierno existentes y busca identificar cuál es la más propicia para la consecución de la eudaimonía, la vida floreciente y virtuosa. Para Aristóteles, la virtud puede ser definida como el punto medio entre dos extremos opuestos, que representan los vicios. La idea de virtud como mesura, pero no es simplemente un acto ocasional, sino un modo de vida arraigado en la repetición de acciones virtuosas. A través de la práctica constante, los individuos desarrollan una disposición natural hacia la virtud. Aristóteles vincula estrechamente la virtud con la búsqueda de la felicidad, que él define como la eudaimonía. La virtud no es un logro único, sino un proceso continuo de desarrollo personal que contribuye a una vida plena y feliz. Cuando piensa en las formas de gobierno, lo hace clasificándolas en función de la cantidad de personas que participan y el bien que persiguen. Así distinguimos la monarquía, un gobierno de uno, la aristocracia, un gobierno de
pocos y la poliarquía o democracia un gobierno de muchos. Sin embargo, Aristóteles no aboga ciegamente por una forma específica, sino que destaca que la virtud es el criterio decisivo para evaluar la calidad de un gobierno. La virtud, en la perspectiva aristotélica, no es simplemente una cualidad individual, sino que se extiende a la vida pública y política. La polis, según Aristóteles, es una comunidad moral donde los ciudadanos buscan el bien común y la virtud a través de la participación activa en la vida política. Aunque Aristóteles reconoce la posibilidad de desviaciones y corrupciones en las formas de gobierno, no comparte la desconfianza de Platón hacia la democracia. Para él, la democracia bien organizada puede ser una forma legítima de gobierno, siempre y cuando se base en la moderación y en la búsqueda de la virtud. La pregunta sobre cómo gobernar a los hombres, cómo hacerlo de la mejor manera, es una pregunta de carácter principalmente ético. Entiende que la vida en común es cosa de los hombres y que esa vida en común no puede escapar al conflicto. Frente a los acontecimientos, el caos y la crisis, cómo encontrar a esos hombres virtuosos, cómo hacerlos gobernantes, cuidadores de las cosas comunes, es la pregunta fundante de la política occidental. Y ninguna sociedad en adelante va a poder escaparle. Tanto Platón como Aristóteles consideraban la ventaja que adhería la educación formal a los futuros dirigentes, tanto para cultivar la virtud como para alcanzar el conocimiento. En Platón, los filósofos debían ser mantenidos por la polis, no debía ocuparse de las cosas mundanas, de las tareas domésticas. Toda su voluntad debía estar en favor del pueblo, desplegada a encontrar esa verdad, la justicia. Para Aristóteles, los sectores medios, los más mesurados, los muchos, que no pasaban necesidad espiritual ni material, eran los más adecuados para manejar las cosas comunes. De alguna manera, por A o por B, la idea de una polis garantizando la existencia de un grupo que dirige. ¿Qué comparten esas visiones? Probablemente, en un ejercicio analítico para nada complejo, la concepción de que en una sociedad donde en términos sensibles o aparentes hay diversidad de roles, cada uno aporta a la comunidad entera lo que ese cada uno puede hacer. No así la anulación del conflicto, más bien el cuidado de los hombres en ese mismo conflicto permanente del que está hecho el cosmos. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la renovación del peronismo?, preguntarán ustedes. En estos tiempos, donde la explicación acerca del mundo y de los asuntos humanos está al alcance de cualquiera, todo es susceptible de ser conocido o descubierto a partir del uso de una técnica precisa y una metodología clara. Lo desconocido, lo anómalo o discordante es resuelto sobre la base de una explicación que sea lo suficientemente coherente para mantener el status quo. Alejarse del conflicto, resolver problemas, es cada vez más accesible en un mundo gobernado por el individualismo y la racionalidad instrumental. En el ámbito político, la actitud individualista resulta en un radical alejamiento de los asuntos de la vida pública. De hecho, se torna común pensar que los otros se harán cargo de administrar el Estado de tal forma que uno no tenga que involucrarse en las decisiones políticas. Ya en los clásicos, esta era una pelotudez. Creer que eliminado el palacio del rey pudiéramos orientarnos a un autogobierno es no conocer la naturaleza del hombre, que solo en el mundo será comido por las bestias. Estamos obligados a formar parte de la polis, de las cosas comunes, por ser tan solo hombres y mujeres nacidos en tiempos caóticos. No se trata de encontrar a los mejores hombres. No son naturalmente los mejores para la tarea. En todo aspecto, deberán prepararse y alcanzar la virtud y la justicia en la medida que la polis se lo permita. La humanidad del presente necesita hombres que piensen, aprecien y resuelvan con acierto para ejecutar eficazmente. No interesan tanto los que sepan seguir en el proceso cuantitativo a los líderes monitores, como que los líderes los sepan conducir acertadamente. Ese es el problema fundamental de la juventud. Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos, 1968. Definitivamente son momentos de caos, ya sea porque seguís las noticias, lo sentís en el bolsillo o crees en la vuelta de Plutón. La pregunta sobre quién va a tomar el timón no es la primera vez que alguien se la hace. El problema es quizás
seguir buscando un nombre. El trabajo y la tarea de cuidar a los nuestros no es responsabilidad de uno solo, más bien de todo el conjunto. Y espero, a título personal, que sea como piensa Perón, de la mano de los jóvenes que sean capaces de encontrar la justa transformación que estos tiempos nos proponen.